Bien, bueno, vamos a continuar con esta entrega, ¿no? Esta secuencia de entregas del trabajo del libro de Philippe Renaud, 10 nuevas competencias para enseñar. En las entregas pasadas estábamos hablando sobre la primera competencia, que es organizar y animar situaciones de aprendizaje. Eh, Rápidamente les podría comentar, para no perder la secuencia, el hilo. Hablábamos allá que era conocer a través de una disciplina determinada los contenidos que hay que enseñar, eh, como competencia, subcompetencia. Acuérdense que cada competencia tiene una subcompetencia. Trabajar a partir de las representaciones de los alumnos, trabajar a partir de los errores y obstáculos, construir y planificar dispositivos y secuencias y, por último, implicar a los alumnos en actividades de investigación. Ahí hacíamos un llamado, un exhorto a los que trabajamos de cierta manera con la docencia, con la investigación, pues que muchas veces el ejemplo, si los alumnos nos ven leyendo, si los alumnos nos ven interesados en la lectura, las TICs, eh, en la lectura del periódico, etcétera, ¿no? Ahora quiero compartirles un análisis o una breve reflexión sobre la competencia número 2, es gestionar la progresión de los aprendizajes. ¿Cómo podemos gestionar el progreso? ¿Cómo ir evaluando? ¿Cómo ir acompañando este caminar que el alumno, al que el alumno se enfrenta, por decirlo de alguna manera, o al que el alumno está en este camino del saber, ¿sí? Cómo nosotros le apostamos, de cierta manera, a acompañarlo. Menciona Philippe Renaud que la escuela en principio está totalmente organizada para favorecer la progresión de los aprendizajes, obviamente, de los alumnos hacia objetivos previstos al final de cada ciclo de estudios. Aquí el punto importante que quiero señalar y que me interesaría que ustedes reflexionaran en torno a eso es cómo la educación ciertamente tiene un objetivo final. Sobre todo aquí en México, cómo vemos que los diferentes niveles, ¿no? Hablamos dentro de la educación básica, como es preescolar, primaria, secundaria, consta de un perfil de egreso, así como el bachillerato. Entonces sería importante darles una lectura, tenerlos a la mano, porque el perfil de egreso de cada nivel nos va a plantear qué se espera con la educación, ¿sí? Eh, Recuerdo que son aproximadamente 10 u 11, dependiendo de la reforma en la que se encuentren, el perfil de egreso de cada nivel. Entonces, tenemos acá en la página 33 de este libro que estamos analizando, de Philippe Renaud, las 10 nuevas competencias, mm, hace una analogía de cómo la escuela muchas veces se quiere comparar con el trabajo que se puede hacer en una industria, en una fábrica, con objetos. Sí podemos agarrar o tomar ciertas analogías, pero la apuesta que hace Philippe Renaud precisamente es que eso es imposible debido a la diversidad de estudiantes y la autonomía de temas. Es decir, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, mi aportación o lo que yo pudiera comentarles precisamente es este punto de vista de la subjetividad. Ujú. Es decir, cada alumno presenta una manera peculiar, una manera diferente de abordar su proceso de enseñanza-aprendizaje. Ustedes son testigos de los últimos movimientos que ha habido en las reformas, en donde, bueno, más adelante lo vamos a ir retomando, pero ahorita les adelanto cómo por ejemplo, en los consejos técnicos escolares, se individualiza, se personaliza. Recuerdo haber participado en algunos consejos técnicos y cada docente, cada profesor llevaba la lista de los alumnos
que tenían o presentaban alguna barrera para el aprendizaje. Entonces ya se hacía más personalizado, ¿no? Esa es la apuesta que ahora la educación propone, una educación personalizante, una educación personalizada. Entiendo que hay ciertas dificultades, ¿no? Porque el maestro dice, oye, pero tengo 30, 40 alumnos, y precisamente lo que dice Perrenot, sí, es cierto la masificación de la educación, sin embargo que la educación no se limite nada más al año, ¿sí? O sea, yo maestro de primero de primaria o de segundo de primaria, me limito a que mi alumno obtenga los resultados esperados al ciclo escolar. No, la idea es ir trazando uno de los puntos aquí que va a señalar como una subcompetencia, ¿verdad? La visión longitudinal. Por eso también recuerdo algunas experiencias en donde en algunos consejos técnicos se invitaba a los docentes de preescolar, a los docentes de primaria, a los docentes de secundaria, para hacer un intercambio de experiencias y resultaba muy enriquecedor porque no sé, decían, hoy pues yo tengo un caso de un alumno que se llama fulanito de tal, que está cursando en secundaria, vino de la primaria tal. Entonces la maestra de la primaria, oye, sí, yo me acuerdo que cursó conmigo, y la maestra de preescolar, oye, yo también me acuerdo que cursó conmigo. Entonces se va haciendo un historial del alumno y se va viendo longitudinalmente su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces habla de la diversidad del alumno, ¿no? De la peculiaridad uh, hacia una perspectiva a largo plazo. Y Perrenot habla de una pedagogía diferenciada para conducir la progresión de cada alumno. Bueno, entonces como primer subcompetencia de esta competencia, de esta segunda competencia que se llama gestionar la progresión de los aprendizajes, como primera subcompetencia tenemos concebir y controlar las situaciones problema ajustadas al nivel y las posibilidades de los alumnos. ¿Cómo se va a traducir esto? Menciona ahí Philippe Perrenot algunos puntos, pero yo les quiero mencionar específicamente 10 puntos. Si tienen acceso al texto, pues sería bueno que lo consultaran. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en 2 puntos. El primero, creo que ya lo retomé en una entrega anterior, en un video anterior, es presentar al alumno una situación problema como un enigma a resolver. Ajá. Yo les planteaba, yo decía, bueno, pues cada quien tiene su estilo, obviamente, cada docente encuentra su estilo a través de las etapas en las que se vaya cursando, pero los que están frente a alumnos de primaria, secundaria, preparatoria, preescolar también, es mostrar lo que quiere dar a enseñar, o lo que intenta que el alumno aprenda a manera de un enigma, ajá, a manera de algo que le llame la atención. Dice Perrenot en la página 34, dice, aunque el problema inicialmente es propuesto por el maestro, se convierte entonces en su asunto. ¿Sí? Es tratar de que el alumno se haga partícipe. Recuerdo en algunas dinámicas, algunas técnicas, perdón, técnicas dirigidas a convertirse en dinámicas del aprendizaje en universidad, sobre todo la técnica del debate, en donde se divide obviamente pues, en el grupo, y un grupo debe de defender algún punto de vista y el otro grupo pues lo contrario, y se hacía un intercambio de pensamientos en donde el alumno hacía suyo su asunto, entonces lo defendía. Y al principio pues, no se casaba con la idea, y al final terminaba dando unos interesantes argumentos. Claro que al final esta técnica produce a veces roce, produce a veces incomodidad. Sin embargo, la comento por la idea que dice el autor, que es que lograr que el alumno introyecte, o que el alumno haga del aprendizaje su asunto. Entonces ahí es, más adelante lo voy a enlazar con esto que estoy diciendo. Philippe Renaud dice, ¿cómo nosotros vamos a lograr que el alumno aprenda mejor? Es
tomando en cuenta sus conocimientos previos, obviamente, que condicionan las tareas que se les puede proponer, así como su modo de aprender y razonar. Es decir, debemos tomar en cuenta estos puntos, su relación con el conocimiento. Y fíjense, algo que me llamó mucho la atención, lo toma en cuenta el sociólogo Philippe Renaud, dice sus angustias. O sea, muchas veces dejamos de lado el factor emocional, el factor psicológico, y nos vamos nada más a lo cognitivo. Entonces menciona, hay que tomar en cuenta sus angustias y sus posibles bloqueos ante cierto tipo de tareas, de lo que tiene sentido para él y le moviliza, sus intereses, sus proyectos, la imagen que tiene de sí mismo como sujeto más o menos capaz de aprender, su entorno escolar, su entorno familiar. Es decir, uno como docente obviamente quizá nos limitamos mucho nada más a nivel cognitivo, pero por ejemplo yo que he trabajado como asesor en el área de psicología, trabajamos esas tres dimensiones, lo cognitivo, que es los procesos de pensamiento, ¿no? Análisis, síntesis, lenguaje, metacognición, percepción, etcétera. Pero también está el ambiente, el área conductual, ajá, que es pues cómo se manifiesta ya en conductas, la mente, la fenomenología, ¿no? Del comportamiento, y el área emocional, que es precisamente ahorita lo que mencionaba el autor, con estos puntos que le angustia, que le divierte. Entonces, es encontrar en el alumno alguna pasión, y eso se da en el día a día, ¿no? En conocer, oye, pues a este alumno le gusta el básquetbol, a este alumno le gusta la música, a este alumno le gustan los caballos, a este alumno le gusta el fútbol. Entonces es ir encontrando la pasión del alumno y tratar de que el aprendizaje sea su asunto. Bueno, eso es en cuanto a debe ofrecer una resistencia suficiente. Bueno, retomando, por ejemplo, muchas veces el temario nos recalca el aprendizaje, la zona de desarrollo próximo, ¿no? De Vygotsky. Entonces, es un término que ustedes manejan, debe ofrecer una resistencia suficiente, o sea, que el aprendizaje que está a punto de acceder no sea ni tan distante, que un niño de segundo de primaria no puede tener acceso a un conocimiento de sexto de primaria, por ejemplo, pero, y viceversa, ¿no? Un alumno de sexto no le vas a poder dar un conocimiento de segundo de primaria, salvo que tenga que haber una adecuación curricular. Ahí sí podemos, los que trabajamos en el área de la inclusión, trabajamos precisamente con alumnos de sexto o de quinto, sexto grado, con material o con aprendizajes esperados de grados más abajo. Bueno, como segunda subcompetencia. Entonces, la primera subcompetencia consiste en concebir y controlar la situación problema ajustada al nivel y posibilidad de los alumnos, ¿sí? Hacerlo atractivo. El segundo subcompetencia es adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Con Edgar Morán, se escribe Edgar Morin, pero por cuestión de pronunciarlo es Edgar Morán, trabaja mucho lo que es lo transversalidad, ¿no? Es esta cuestión de lo que se ve en matemáticas sirva en naturales y en español, y en ciencias sociales, lo transversal. Acá Perrenot apuesta por adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza, es decir, esto que mencionaba al principio del acompañamiento, del aprendizaje, va a parecer que estoy citando un meme, pero es así, son las iniciales, ALV, ujú, es aprendizaje a lo largo de la vida, ¿sí? No ALV como los alumnos lo puedan usar, pero ALV es aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, esto tiene que ver con adquirir una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Ujú. Por ejemplo, aquí menciona el autor, que lo que les decía ahorita, debemos de ver qué sucede antes y después de que el alumno está con nosotros, ¿sí? O sea, tuvo un antes y un después. Por ejemplo, el preescolar, ellos se pueden ir a entrevistar a la familia, o sea, cómo era el alumno en el hogar. Los de primaria, pues, preguntan al maestro del grado pasado para ver cómo va el alumno acompañándose a lo largo. Lo longitudinal es decir,
como la investigación longitudinal, que es a lo largo de años, ¿no? Todo el transcurso, 3 en preescolar, 6 en primaria, 3 en secundaria, 2 o 3 en preparatoria, etcétera, cómo el alumno va progresando en este caminar. Entonces, para eso es muy importante, dice, sería mejor que cada uno tuviera una visión longitudinal de los objetivos de la enseñanza. Es decir, vuelvo a lo que mencionaba, del perfil de egreso. Aquí lo que les citaba en la página 38, el trabajo en equipos, ¿sí? Lo que se enseña en otros niveles, las experiencias que puedan contar los docentes de otros niveles. Las competencias previstas para el fin de ciclo o de estudios. Debería entonces ser capaz de hacer un diagnóstico muy preciso de las competencias de los aprendizajes, por ejemplo, de la lectura. Algunos de ustedes participaron en estas actividades, ¿no? Donde se cronometraba, por ejemplo, la lectura, cuántas palabras leía por minuto, etcétera. Entonces, tenía que ver, obviamente, con los avances en lo longitudinal y también cómo el aprender la lengua, pues, la lengua español tiene que ver obviamente con las otras materias también. Algo que propone Perrenot es que el docente, en la página 38 dice, esta visión longitudinal exige también un buen conocimiento de las fases de desarrollo intelectual del niño y del adolescente. Aquí es, por ejemplo, la aportación que el área de la psicología puede estar exhortando, ¿no? En el sentido de los estadios. Ya les había comentado que muchos colegas dicen estadios. Son los estadios de Piaget, los estadios del desarrollo, que empezamos con la etapa sensoromotora de 0 a 2 y luego preoperacional desde 2 a 7, más o menos, lo que es el kinder, y luego la etapa de las operaciones concretas, que es toda la primaria, y la etapa de las operaciones formales, que ya viene siendo a partir de la secundaria, ¿no? Entonces, hay que ir comprendiendo el desarrollo humano, el desarrollo del ciclo vital, cómo el alumno va adquiriendo, por ejemplo, la capacidad de espacio-tiempo, cómo va adquiriendo la capacidad del objeto que se encuentra, por ejemplo, a un niño, ¿no? Si le pones un objeto a un niño de 6 meses, 8 meses, y le pones una toalla, el objeto desaparece. Y conforme va avanzando, va adquiriendo la constancia de objeto. Bueno, como tercer subcompetencia, establecer vínculos con las teorías que sostienen las actividades de aprendizaje. Aquí el exhorto, la invitación es que cada profesor, cada docente, psicólogos, maestros, etcétera, podamos acercarnos a alguna teoría que nos convenza. Por ejemplo, esta lectura que estamos haciendo del texto de Perrenot, cómo poder sustentar mi trabajo con base a los teóricos que nos han precedido, ¿no? Piaget, Vygotsky, Ausubel, Perrenot, Albert Bandura, Skinner, Freud, etc. Para preguntarnos constantemente, acá el objetivo va a ser por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Muchas veces, como veíamos en la primera sesión, les comentaba, hay una investigación en donde se hace un estudio de cómo el docente va pasando por etapas, una etapa primero de ilusión y luego pasa a una etapa de compromiso y luego pasa a una etapa de ya establecerse, a una etapa de zona de confort y luego ya por último pues ya nada más quiere llegar a jubilarse. Entonces acá lo que yo les puedo que quede, ¿no? Que quede para un posible aprendizaje sería por qué hacemos lo que hacemos. ¿Sí? Ese sería uno de los objetivos al estar frente al alumno. Siguiente subcompetencia, observar y evaluar a los alumnos en situaciones de aprendizaje según un enfoque formativo. Es aquí donde les compartía esto, todo lo que puede ayudar al alumno a aprender mejor, ¿sí? O sea, saber sus angustias, saber sus miedos, saber sus pasiones, saber su familia, estar ahí en constante comunicación. Si desea desarrollar ante sus alumnos
Este punto me pareció muy interesante y creo, no sé si es el punto como que más quisiera que lo tomaran en cuenta en la página 42. Si desea desarrollar entre sus alumnos la imaginación, la expresión, la argumentación, el razonamiento, el sentido de la observación, la cooperación, etc., no puede esperar progresos sensibles en unas semanas. Más adelante dice, la construcción de actitudes, competencias o conocimientos fundamentales precisa meses e incluso años. Entonces, con este argumento teórico que está en la página 42, ustedes bien pueden sustentar su práctica docente como psicólogos, como docentes, porque muchas veces el papá dice, oiga maestra, pues que mi hijo ya tiene 5 meses, 6 meses con usted y no avanza. Aquí está el argumento teórico. Ajá, la construcción de actitudes, competencias o conocimientos fundamentales precisa meses, incluso años. Entonces, estamos hablando de un aprendizaje longitudinal. Era la crítica, o es la crítica que se hace, ¿no? Al psicólogo, sobre todo en mi área de donde me desempeño. Oye, pues el alumno ya lleva 2 meses contigo y no ve avances. Oye, espérate, es que precisamente la competencia que se quiere adquirir, y más con los alumnos que pertenecen al área de la inclusión, son avances pequeños. Por ejemplo, eso desde mi experiencia como psicoterapeuta, como psicólogo, yo daría un argumento muy sólido, ¿no? O sea, por ejemplo, llegan pacientes y quieren que en una sesión cambiar su estilo de vida, cuando vienen sosteniendo vicios a lo largo de 20, 30, 40 años. Entonces, el trabajo con la mente, precisamente hoy, ¿no? Les comparto, una paciente me comenta y dice, bueno, ¿en cuánto tiempo voy a salir adelante? Entonces le digo, mira, mínimo 3 meses. Y si es tanto tiempo, pues le digo mínimo, porque hay veces que el cerebro requiere más tiempo, 6 meses, 8 meses, un año, para generar nuevas redes neurales. Y el generar nuevas redes neurales, lo dije en el video pasado, va va a hacer que genere nuevos pensamientos. Y estos nuevos pensamientos generan nuevas conductas. Y las nuevas conductas generan nuevos hábitos. Y los nuevos hábitos generan un nuevo estilo de vida. Entonces, tanto en la psicoterapia como en la educación, este punto lo debemos de tener muy en cuenta, que las conductas no se dan de la noche a la mañana, porque acuérdense que traemos todo un bagaje familiar, un bagaje de cultura que es muy difícil cambiarlo, como lo decía Perrenot en su introducción, citando a Freud, que el educar es una tarea imposible, claro que sí, pero no, bueno, es una tarea imposible, pero en eso estamos, ¿no? Trabajando. Y bueno, como penúltima este, competencia, hablamos de establecer controles periódicos de competencias y tomar decisiones de progresión. Aquí simplemente se limita a sostener que el alumno no debe reprobar. Ajá. Hay docentes que están a favor, hay docentes que están en contra, pero si los que están en contra de que el alumno repruebe, aquí pueden encontrar ustedes argumentos que sostienen que el alumno no debe de reprobar. Yo estoy a favor de eso. No se puede reprobar al alumno, que haga otra vez el ciclo escolar, si sabemos que lo reprobó. Pero bueno, aquí vienen los argumentos. Y por último, la apuesta de Perrenot es ir hacia ciclos de aprendizaje, es decir, todo se resume en el seguimiento personalizado que se pueda llevar a cabo con nuestros alumnos. Bueno, aquí voy a dejar eh, esta intervención sobre la segunda competencia de Philippe Perrenot en las 10 nuevas competencias para enseñar, recordando que la primera competencia es organizar y animar situaciones de aprendizaje, y la segunda, que es la que acabamos, la que consiste en este video, gestionar la progresión de los aprendizajes. Muchas gracias por su vista, por su visita, y seguimos en contacto.